decido seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Quiero hablarles acerca del crecimiento integral. Gloria al Señor. Cuando hablamos de algo integral, no es de una sola cosa. Son varios elementos que se unen para integrar algo. Nuestro organismo es un sistema integral. No tenemos solamente sangre, tenemos agua en nuestro cuerpo, nuestro organismo, pero tenemos muchas funciones. Nuestro cuerpo es maravillosamente, prodigiosamente construido por una mente ilimitada. La mente de Dios no tiene límite. La nuestra sí. La de Él no. Alabado sea Dios. Su sabiduría no tiene límite. Es una sabiduría desbordante. Nuestro organismo es integral.
se integra a través de un cerebro que da la señal, la orden a la pierna izquierda que se mueva y se mueve. Al brazo derecho que se mueva y se mueve. Yo he visto hasta gente que le dicen mueva las orejas y así las hace como un conejo. Hasta allí yo no llego todavía. Pero otros, la lengua la mueven terriblemente, hermano. Terriblemente. Porque aunque están dormidos, algunos se quedan dormidos y sacan la lengua. Se les queda por fuera. Pero si usted se acerca cuidadosamente, sin despertar la persona, a mirarlo, ve que la lengua está moviéndose. Terrible, hermano. Ni dormido se le queda quieta la lengua a algunos. Alabado sea Dios. Hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento. Gloria a Dios. La estatura es la altura que tiene un ser vivo o un ser humano, que es un ser vivo, de la cabeza a sus pies o a la inversa, de los pies a su cabeza. Crecer es aumentar de tamaño, aumentar el organismo de un ser vivo. Todo ser vivo desea crecer. Y crecemos porque está establecido por el Dios que nos creó, que no nos vamos a quedar hechos un niño. Digo, si la persona es normal. Si es anormal, se queda hecho un niño. Alabado sea Dios. Pero todos anhelamos, cuando éramos niños, crecer, y cuando éramos ya adolescentes anhelábamos tener 20 años, 18 por lo menos, para rebelarnos y mandar y hacer un montón de cosas. Y algunos decían, cuando cumpla 18 años ya no me van a ver aquí en esta casa. Porque pensaba, o piensan muchos, que el vivir en una casa donde hay una autoridad llamado padre y madre puede hacer lo que le dé la gana, y no es así. Tienes que sujetarse a las normas establecidas en esa casa. Pero todos los seres vivos anhelan crecer, desarrollarse. Alabado sea Dios. Y todos los hijos de Dios debemos darnos a la tarea de crecer. Y ahora les voy a indicar lo que la palabra establece de ese crecimiento nuestro. Gloria al Señor. Tenemos que crecer porque la palabra que leímos hablando del Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro gran Señor, Él no se quedó en una estatura anormal. Aquí dice la palabra
que el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermano y hermana, usted que me escucha a través de estos medios de comunicación, hay aspectos dentro de esta escritura que nos hablan de las dos cosas, dos partes, dos formas de integrar una a la otra, que es la vida espiritual y la vida física normal. Aquí hay aspectos en el crecimiento que no todos los niños ni todos los seres vivos pueden crecer de esa manera. Es muy raro que un niño vaya creciendo en sabiduría, en inteligencia. Usted ve que el niño va creciendo y entre más crece, más necio es, más rebelde es. Y hay una etapa de la vida del ser humano que se le conoce como la adolescencia, que son unos cuantos años enmarcados en la vida, que la persona, sea hombre o mujer, quiere hacer lo que quiere, lo que le da la gana, comer lo que quiere, no lo que le dan, levantarse de la cama a la hora que quiere, bañarse el día que le da la gana. ¿Verdad que sí? ¿O por aquí no? Ya la señorita con 14 años y el padre o la madre tiene que mandarla a bañar, porque de suyo no le sale. Prefiere oler a zorro. Pero aquí encuentro yo que este niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En primer lugar, la sabiduría no nace con nosotros. No. La sabiduría hay que pedirla, hay que demandarla. La palabra dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Demándala a Dios. Es decir, pida a Dios, el cual le dará sin medida. La persona tiene que pedir sabiduría. La sabiduría es vista de mayor valor que la plata y que el oro. Usted puede tener una gran finca aquí, en todos estos lugares que son fincas cafetaleras, y mantener todo en la ruina, un rastrojo, dejar que todo se acabe, que todo se arruine, porque aunque tiene mucha tierra, no es la tierra que tiene la que produce la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene del cielo. Y allí viene la sabiduría integrando las estrategias para usted trabajar la finca. Puede tener mucho ganado y estarse muriendo, desnutridos, de hambre, de pestes, de plagas. Si no tiene sabiduría, se le mueren los pollos en el corral de la misma casa, las gallinas.
Todo lo que está cuidando se le muere. La sabiduría debe ser el centro de nuestras peticiones, de nuestra oración continua. Que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría para caminar, sabiduría para hablar, sabiduría para obrar, sabiduría para orar. Levante su mano y alabe al Señor. Gente que se arrodilla a orar y se quedan dormidos, no tienen sabiduría. Se perdió el tiempo. Otros empiezan a hablar un montón de cosas raras. Hasta disparates. Porque como algunos oran entre dormido y despierto, el hombre casado todavía está orando para casarse. Se le fue. La señal se le perdió. La señora con hijos todavía orando a ver si se casa o no se casa. Disparates. Falta de sabiduría. La sabiduría viene del cielo. La sabiduría viene de Dios. Por eso cuando Salomón clamó a Dios y Dios le dijo en una revelación: pide lo que quieras que yo te dé. Él dijo: de nada me sirve pedir riquezas. Y escúchelo bien, de nada le sirve a usted tener mucha riqueza y no saber administrar. No tener inteligencia, entendimiento, sabiduría para administrar eso. ¿No ve cuánta gente tiene una vaca y ya se creen que son ganaderos? ¿Y por qué no llegó al culto, hermana? Hermano, porque me quedé cuidando el ganado. ¿Cuál ganado? Una vaca que tiene amarrada en un poste. Esa se cuida sola. Pero la falta de inteligencia, de sabiduría, hace que la persona se quede cuidando su vaca. La vaca come sola. La vaca se baña sola. La vaca duerme sola. O tiene que ir a dormir la vaca. La sabiduría, hermano. Y por eso, cuando el Señor le habló a Salomón, que qué quería, que le diera riquezas, gloria, prestigio, nombre, que le entregara a los enemigos. No, el hombre dijo: aquí lo que necesito es sabiduría de Dios. Si tengo sabiduría, así tenga 2 becerros, 2 vacas, 2 chivos, se pueden multiplicar y puede llegar a haber una ganadería. Pero sin sabiduría, lo primero que hace, lo vio medio gordo y ya se lo quiere comer en el plato. Cuando este hombre pidió a Dios sabiduría del cielo para dirigir al pueblo, que era un pueblo tan numeroso, tan grande, y dijo: yo no sé ni cómo entrar, ni salir, ni qué hacer. Necesito sabiduría del cielo. El Señor le agradó. Y hermano, cada vez que usted pida sabiduría para corregir toda esa cantidad de errores que está cometiendo, Dios se va a agradar. Dios se va a agradar de su vida. A Él sea la gloria. La sabiduría no es de la carne. La sabiduría viene de Dios. Cuando la persona crece solo en estatura,
Es como ver aquella higuera que el Señor vio, llena de hojas y de ramas, pero sin fruto. Cuando la persona crece solo en estatura, algunos hasta crecen demasiado para adelante y otros demasiado para los lados y otros demasiado para arriba. Sí, hermano, no estoy diciendo ninguna mala palabra. Hay gente que crece para arriba en una estatura que ya no hay pantalones para ponerse, camisa, ninguna le sirve, ningún zapato. Tiene que ir a un zapatero y mandarlo a hacer. ¿Qué número calza? 50. Calza más que un elefante, hermano. De nada sirve. Por eso es que la apariencia nos engaña. De nada sirve un gran hombrón o una mujerona sin sabiduría. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchos textos que hablan de la sabiduría, pero ese es un aspecto en el cual tenemos que crecer. Por eso estoy haciendo bastante énfasis sobre eso, porque hay que crecer. ¿Por qué? Porque puede tener usted un gran esposo y una gran casa y ser un desastre usted allá adentro. ¿Dice algo la Biblia de eso? Claro que sí. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿De qué sirve tener un gran esposo, una gran casa, si todo se está cayendo? Todo está desordenado, todo está maloliente, todo está sucio. Allí se refleja la sabiduría de la mujer que vive en esa casa. Tiene que edificar. La sabiduría es extraordinariamente necesaria a nuestra vida. Y mira, hermano, el Señor crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, porque la sabiduría no tenemos un límite. Todos los días tenemos que pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría. Sabiduría para resolver este problema. Sabiduría para emprender este negocio. Sabiduría si es un pastor. Sabiduría para orar. Sabiduría para ministrar la palabra. Sabiduría para escudriñar la palabra. Si es una señora con hijos, sabiduría para criar esos hijos. Sabiduría para hacerles ejemplo a sus hijos. El Señor se llenaba. Era un niño. Se llenaba de sabiduría y de gracia. La gracia era sobre él. La sabiduría sobre él. Se estaba llenando de esa sabiduría, de esa gracia. La palabra dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad, la vara y la corrección dan sabiduría. Hoy, en el tiempo que vivimos,
Ni siquiera se puede mirar mal a un muchacho, porque ya se lo pueden llevar preso. Antes no. Antes usted no podía mirar tantito feo a su papá, porque ya lo revolcaba el primer golpe. Y nos formaron a golpes. Y gloria a Dios por los que nos golpearon. Porque por eso es que los golpes que han venido ahora en la vida cristiana no nos hacen mella de nada. No se nos mete nada. Fuimos criados a golpes. Aleluya. El Señor creció en sabiduría, se llenó de sabiduría y se llenó de gracia. La gracia de Dios. Cualquier mujer podría decir que tiene la gracia, pero ¿cuál gracia? La gracia de usar una minifalda. O la gracia de amarrarse y meterse en un pantalón que parece una salchicha. Eso no es gracia, eso es desgracia. Eso es carne. La gracia divina viene de Dios. Y mire, hermano, le voy a decir algo. Porque el Señor en la palabra dice: vana es la gracia y la hermosura. La gracia humana, la gracia carnal, la gracia divina nunca será vana. La gracia que emana de Dios es la que lo viene a levantar a usted. Y hay gente que dice: qué dama esa tan elegante, qué hombre ese tan guapo. Pero si usted se dedica o se hace un pequeño análisis, va a encontrar que lo que le brilla a él es la gracia de Dios, lo demás no. Y puede ser todo torcido hasta para caminar. Sí, Señor. Y algunos van y se miran en el espejo y quedan decepcionados. Mire, si se llena de la gracia de Dios, usted va a tener entrada en cualquier lado. Una cosa es la gracia humana carnal, la belleza carnal. Vana es la gracia y la hermosura. O sea, la belleza física, la belleza carnal, la belleza humana, la belleza corporal sin Dios es vana. Porque eso no funciona dentro del ámbito espiritual. Allí lo que funciona es que tenga la gracia de Dios, que tenga la sabiduría de Dios. Ahí va a resolver muchas situaciones que no las pudo resolver en el mundo, las viene a resolver dentro del Evangelio, porque allí está la sabiduría del cielo. Y la sabiduría que viene de Dios primeramente es pura, santa, limpia. Aleluya. Mire, hermano, el verso 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para Dios y para con los hombres. Y eso es muy importante, porque tenemos que crecer para Dios y crecer para con los semejantes que nos están viendo aquí. Hay gente que dice: a mí no me importa que diga la gente de mí. A mí sí me importa. Porque la palabra dice: es necesario que el hombre de Dios tenga buen testimonio de los de afuera.
Eso indica que el pecador tiene que saber y tiene que entender, así odia el evangelio, que si usted es un cristiano genuino, lo tiene que respetar y tiene que levantar los valores de su vida. No lo puede menospreciar de ninguna manera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Definitivamente es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque después que está una persona desacreditada, es decir, su testimonio no sirve, perdió todo lo que tenía. Porque la riqueza suya y mía es nuestro testimonio. Si usted no tiene buen testimonio, levante la mano los que no tienen buen testimonio. No vinieron hoy. Pero levante la mano los que tienen buen testimonio. Que sabe usted que no se va a avergonzar en la calle. Que puede levantar la boca, la voz, las palabras y avergonzar el diablo y el infierno, porque no le podrán poner un dedo como ladrón, como chismoso, como mentiroso, como inventor, como estafador. El testimonio nuestro es una riqueza, pero tiene que haber sabiduría, sabiduría y gracia. Mire, hermano, este personaje de quien estamos hablando fue nuestro amado Señor y Salvador. Pero Él fue un hombre como cualquiera de nosotros, excepto que nunca hubo pecado en su vida, ni engaño en su boca. Fue un hombre veraz, verdadero, de una sola pieza, de una sola palabra. Y Él enseñó. No esté usted ahí claudicando que sí, que no. Sea vuestro hablar sí o no. Qué bueno encontrar personas así, hermano. Hay gente que hoy le dice a usted sí y mañana aparece diciendo que no. ¿Va a estar en el ayuno? Sí. Y mañana dice, no, me dio hambre. Si lo dijo, tiene que cumplirlo. La palabra, el ejemplo. Pero, ¿sabe qué me llama la atención? Que dice el verso 42, pero cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. En la tarde del primer día se dieron cuenta que aquel niño, Jesús, no iba con ellos. Lo buscaron todo el día entre los familiares, entre los conocidos, y nadie dio razón. Entonces se regresaron y al tercer día, y no era en carro como ahora, que usted camina horas, kilómetros en un ratito. Era a pie limpio.
3 días después lo vinieron a encontrar, averiguándolo por todas partes. Seguro que alguien dijo: hay un niño que tiene alborotado allá los de la sinagoga. ¿No será ese? Y cuando fueron a mirar, de hecho era él, sentado, respondiendo preguntas que le hacían y discutiendo con los doctores de la ley, y los tenía amilanados, avergonzados, derrotados, porque la sabiduría de Dios estaba sobre él. Ay, hermano, cuánto anhelamos y cuánto necesitamos la sabiduría de Dios. Cuando su madre María se acercó para decirle: ¿pero qué pasa, hijo? Lo andamos buscando, José y yo. Y él dijo: ¿por qué me buscáis? No sabían que en los negocios de mi padre. Ellos no entendieron de cuál padre, porque era un ser humano. En los negocios de mi padre debo andar, en eso debo ocuparme, ahí debo estar, para eso vine. En Marcos 1:35, cuando lo encontraron los discípulos, que él estaba orando esa noche, lo encontraron y le dicen: todos te buscan. Y entonces él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Él sabía a qué había venido aquí a la tierra. No sé si usted sabe para qué está aquí hoy. No sé si usted sabe, hermano y hermana, para qué fue salvo, por qué es salvo, por qué tiene a Cristo en el corazón, por qué asiste a una iglesia, por qué va a un templo, ¿a qué va? Tenemos que tenerlo bien metido en el corazón, en el alma, que el Señor nos salvó y nos rescató y nos puso a llevar frutos importantes. A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Y esto es importante, hermano. Es importante que usted lo sepa, porque la palabra nos habla de ese crecimiento que debemos tener y que debe haber en nuestra vida. En Hebreos capítulo 6, versículo 11, la palabra nos dice: glorificado sea Dios. Hebreos capítulo 5, capítulo 5, verso 11. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, cuando la persona está dentro de un templo, una congregación, pero no tiene crecimiento, se ocupa como el niño. ¿Sabe usted que una de las características de los niños
es echarle mano a la basura, donde vean. Algunos hay que estar pendientes los padres, porque el niño se sale de la casa a comer tierra. Es un niño. Pero ¿qué tal que usted vea a uno de 40 años comiendo tierra? Se escandaliza. Al niño hay que ponerle pañal, porque él ni calcula cuando tiene sus necesidades fisiológicas y de pronto se accidenta en plena vía pública. Pero qué horrible ver a un adulto de 30 años accidentado en la calle. Eso es ser niño. Creció, pero no integralmente. Le faltó la sabiduría, le faltó la madurez, le faltó la inteligencia. Todavía es niño que cualquiera lo mira mal y ya dice, yo no vuelvo al culto porque hay uno que me mira mal. A mí qué me importa que me mire mal todo el mundo. El que ya maduró no vive de miradas ni de saludos. Si usted le da la mano y el otro se la deja en el aire, se va a descarriar por eso. Es un inmaduro, es un niño. Aunque tenga 20 años, debe llevar la pacha ahí. Tiene necesidad de leche. Cualquiera lo mira mal o habla mal de usted y ya se daña, se quiere descarriar, quiere renunciar al evangelio. Porque es un niño. Después de tanto tiempo en el evangelio, todavía tienen niñerías. Le gusta oír chismes. Le gusta hablar de los demás, denigrar de las autoridades, hablar mal del pastor, hablar mal de los diáconos, hablar mal de los demás hermanos. Niñerías. Es un niño. Aleluya. Y el niño es difícil explicarle las cosas profundas. Al niño, si se le va a hablar de Moisés, hay que mostrarle el canasto donde lo metieron. Hay que poner un muñeco allá dentro del canasto y decirle, este era Moisés. Y ponerlo en un baño de agua y decirle, ahí lo metieron. Porque es un niño. Pero una persona adulta entiende qué es un río, qué es un canasto. Entiende, no necesita que le estén hablando de eso, porque tiene sabiduría, ha crecido. Y si creció, no le interesa que no lo salude nadie, no le interesa que no le hablen, no le interesa. Él los ojos los tiene puestos en el Señor y no en la iglesia, en el pastor, en ninguno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Porque para ir a la cruz no solamente, hermano y hermana, era el padecimiento, era la vergüenza, la afrenta. Porque todo el que colgaban en una cruz era un malvado, un perverso, y toda la gente pasaban viéndolo y se burlaban de él. La vergüenza, el oprobio.
pero Él con gozo puesto sufrió la cruz. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria. El alimento sólido, dice el verso 14, es para los que han alcanzado madurez. Para que por Él, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa persona que ha madurado, no importa lo que tenga que pasar por el camino donde va caminando, no importa que tenga que pasar por el fuego, sabe que Dios dijo que no lo quemaría. Vendrá la lluvia, vendrá la tormenta, pero no lo va a desbaratar. Se levantará el infierno, el diablo, los demonios, pero Él sabe que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cuántos de ustedes saben? Pablo le dice a la iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si yo lo sé, no tengo por qué escandalizarme. Y eso mismo dice el apóstol Pedro. No os extrañéis del fuego de la prueba que ha de venir sobre vosotros, como si algo extraño estuviera aconteciendo. No tenemos que extrañarnos de eso, porque cuando la persona ha madurado, toma las cosas con esa madurez. 1 Corintios 3. A Dios sea la gloria. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les dije, cuando hablamos de mi Señor, en el capítulo 2, el verso 40 de Lucas, que el Señor creció en sabiduría, en inteligencia, en gracia, se fortalecía. Y aquí habla de los dos tipos de personas, el carnal y el espiritual. ¿Quién es el carnal? Sencillo. Eso es sencillo de explicarlo. Una persona carnal es el que vive en la carne. Y Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que no andan según la carne. Alabado sea el Señor. Sino conforme al Espíritu de Dios.
Lo vamos a buscar para leerlo correctamente. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven para Dios, los que han sido transformados por el poder de Dios, son nuevas criaturas. Y la nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. La nueva criatura, todo lo que posee es nuevo. Y usted dirá, yo llevo muchos años dentro del Evangelio, pero no me han cambiado los pies. Las manos son las mismas. La cabeza es la misma. Puede que la cabeza sea la misma. Las manos las mismas. Los pies los mismos. Pero han sido transformados. La lengua es la misma, pero ya no es el chismoso ni el maldiciente de antes. Es una lengua nueva. Los ojos son los mismos. Pero ya cuando pasa una dama no se queda así como un cazador. Ese es el carnal. Esa es la vieja criatura. Ese está dentro de la iglesia, pero sigue igual. De esos es que dice la palabra. De esos. De manera, hermanos, que no puedo hablarlos como espirituales. O sea, ustedes no son nuevas criaturas. No les puedo hablar de las cosas espirituales. Tengo que hablarles de las cosas carnales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para ese tipo de personas no hay condenación. Porque esos ya no son ni adúlteros, ni fornicarios, ni estafadores, ni mentirosos, ni brujos, ni hechiceros. Eso ya no celebran el Halloween. Eso ya no viven de celebración tras celebración. El carnal vive de eso. Si es un pastor, quiere que le celebren el día del pastor. Y a los 15 días cumpleaños y quieren que le hagan un culto en el templo y le traigan todos los regalos que quieran. Eso es carne, hermano. Celébrelo allá en su casa. Mate la vaca más gorda que tiene y invite a sus amigos y cómase la vaca, y hasta ahí llegó. Pero el templo no es para eso. Pero el carnal sí. Al carnal le gusta. Yo voy a predicar hace unos años en una misión que me invitaron. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando antes del mensaje era un ceremonial raro. Yo decía, estaba orando yo. Al fin me levanté para mirar qué era lo que estaban haciendo. Pues había una fila, hermano. No le exagero, pero era de la esquina de atrás, una cuadra de fila para entrar al templo. Porque cada uno traía una caja, un regalo, porque estaba cumpliendo años su pastor. Hicieron al frente del altar como un monumento de cajas, de bolsas, de todo, hermano. Y todo el que entraba tenía que ir a entrar cantando
algún canto de esos de cumpleaños. Era una cosa terrible. Y en eso se pasaron todo el devocional. Allí no se le cantó al Señor. No vieron cantos para Él. Todo era para el pastorón. Ese es un gran negocio. Por eso nosotros no nos metemos en esas cosas. Pero al carnal le gusta. Le gusta al pastor carnudo. Y a los miembros carnudos también les gusta eso. Les gusta. Alabado sea Dios. Cuando la persona es espiritual, ha crecido, se le puede hablar espiritualmente. Y hablarle espiritualmente hay que hablarle con la palabra. Pablo le dice a Timoteo, corrige, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque viene tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la palabra. Teniendo comezón de oír, se irán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído. Y se irán a las fábulas. Cada persona que es espiritual quiere que cuando lo corrijan con la palabra. Lo exhorten con la palabra. Que Dios sea quien lo haga. Aleluya. Pero el que es carnal no resiste esta palabra. Hay que hablarle en la carne. En lugar de darle vianda, hay que darle leche. Hay que darle un vaso de leche. Al que ya tiene 40 años. Es un niño atrasado. Poder en el nombre de Jesús. Pero qué importante que nos puedan hablar en lo espiritual. Qué importante que nos hablen como espirituales. Y cuando estamos en el templo oyendo la palabra, nos alegramos, nos gozamos, porque la palabra nos habla.